Es cierto que ninguna disciplina parece ser motivo de alegría en este momento, sino más bien una razón de tristeza. Sin embargo, más tarde, produce un fruto pacífico de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. Si realizas algo bueno con mucho esfuerzo, el trabajo pasa rápidamente, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Imagina por un momento caminar por las calles de la antigua Roma, escuchando a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Al mismo tiempo, en un rincón apartado de Judea, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interna. Ambos escenarios, distantes en geografía y cultura, convergen en una profunda verdad. Nuestra realidad no está moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual la vemos. Es intrigante notar las resonancias en sus discursos. Exploraremos estas conexiones con detalles, pero permíteme dar un adelanto. Séneca reflexionó, preguntando, ¿por qué señalas las heridas ajenas cuando estás lleno de cicatrices? En contraste, pero con un tono similar, Jesús preguntó, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Por supuesto, desde una perspectiva cristiana, no se puede equiparar a figuras estoicas con la figura de Jesucristo, y no es esa nuestra intención. Figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto eran mortales con sus fallas, mientras que Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. Sin embargo, es innegable que ambos lados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. En este material, exploraremos las similitudes que, a primera vista, nos dejan con una pregunta en mente: ¿podría Jesús tener un corazón estoico? Te animo a revisitar este contenido varias veces para asimilar su mensaje profundo. Las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo son verdaderamente reveladoras. A medida que las palabras de Jesús y Séneca resuenan en nuestras mentes, nos aborda un sentimiento de familiaridad. Aunque sus enseñanzas pueden haber surgido de culturas y tradiciones distintas, aparentemente divergentes, ambas comparten raíces en una verdad universal: la percepción interna tiene el poder de transformar nuestra experiencia externa. Vamos al vídeo y, como es costumbre, no seas débil, quédate hasta el final. Antes de adentrarnos en la vida y enseñanzas de Jesús, exploremos el nacimiento y desarrollo de la filosofía que corre paralela en muchos aspectos al estoicismo. En las bulliciosas calles de Atenas, cuna de la filosofía occidental, en el siglo III a.C., nace el estoicismo de la mano de Zenón de Citio, influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos. Zenón funda una escuela en el Pórtico Pintado, de donde deriva el nombre estoico. Los estoicos, liderados inicialmente por Zenón y luego por luminarias como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras que el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones, están bajo nuestro dominio. Aquí reside la esencia de su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interna a través del autocontrol y la virtud. Uno de los emperadores más admirados de la antigua Roma, Marco Aurelio, escribió: «La vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera. Vive como si estuvieras en una montaña». De manera similar a como Jesús enseñó a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, Marco Aurelio recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Con estas profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la virtud, es inevitable cuestionar cómo se alinean estos enseñamientos estoicos con los de Jesús. ¿Estaría el hijo de un carpintero en el distante rincón de Judea familiarizado con estos pensamientos, o es posible que, de manera independiente, haya llegado a conclusiones similares sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida? Manteniendo estas preguntas en mente, viajemos ahora a Judea y exploremos la vida y enseñanzas del propio Jesús. Conozcamos cómo este líder espiritual, que transformó el curso de la historia, abordó temas como la riqueza, la vida y la verdad en el corazón del Imperio Romano. En una región marginada llamada Judea, nace Jesús de Nazaret alrededor del año 4 a.C., hijo de María y José. Crece en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. A pesar de ser una figura revolucionaria en su tiempo, los registros históricos sobre su vida son escasos. La mayoría de lo que sabemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. El contexto de Jesús es de opresión romana y agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propone una revolución interna del corazón y el espíritu. Sus enseñanzas, aunque profundamente arraigadas en la tradición judaica, muestran paralelismos sorprendentes con el pensamiento estoico. Tomemos, por ejemplo, las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». En estas palabras se refleja una mentalidad que valora la humildad y el desapego de las trampas del ego, algo que los estoicos también apreciarían.
Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este concepto refleja el núcleo del pensamiento estoico, que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu y el carácter. Jesús, con su sabiduría temporal, invita a sus seguidores a trascender las preocupaciones mundanas y a concentrarse en las verdades eternas. Al igual que los estoicos, reconoce que aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y es precisamente en esta intersección de enseñanzas, en este cruce entre la virtud estoica y el mensaje de Jesús, donde encontramos similitudes sorprendentes. La serenidad ante la adversidad, el autocontrol ante las tentaciones y la búsqueda incesante de la virtud son ideales que ambas filosofías comparten. Con esto en mente, podemos afirmar que Jesús fue un protoestoico, o es más apropiado decir que ambos caminos, aunque separados por cultura y tradición, convergen en verdades universales. A medida que continuamos nuestra jornada, profundicemos en estas similitudes, especialmente en relación con la virtud y el autocontrol. Observemos cómo Jesús, al igual que los grandes pensadores estoicos, enfatizó la importancia de vivir con propósito, integridad y una serenidad inquebrantable ante las tribulaciones de la vida. En el corazón de la filosofía estoica descansa una idea fundamental: la vida virtuosa es la única que vale la pena vivir. Para los estoicos, la virtud no es solo un conjunto de reglas morales, sino el propio núcleo de una vida buena y significativa. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, definió la virtud como un hábito selectivo consistente en una disposición racional. En esencia, la virtud es vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Aunque Jesús no se refirió explícitamente al término virtud como lo hicieron los estoicos, su enseñanza sobre el fruto del espíritu en la carta a los Gálatas es profunda. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, escribió el apóstol Pablo. Estas cualidades, estas manifestaciones del carácter divino, reflejan la misma búsqueda de la virtud que encontramos en el estoicismo. Piense en la serenidad de Jesús, incluso en el apogeo de su sufrimiento crucificado. Él muestra una profunda aceptación y comprensión de su destino. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo. Su serenidad frente a la adversidad es, en muchos aspectos, comparable a la serenidad que los estoicos aspiran a alcanzar. Epicteto, uno de los grandes estoicos, escribió en su Enquiridio: no son los hechos los que perturban a las personas, sino su juicio sobre ellos. Es un llamado a comprender que nuestra reacción frente a las adversidades es más determinante que las adversidades en sí. El vínculo entre Jesús y los estoicos en la búsqueda de la virtud y el autocontrol es claro. Ambos ven el mundo exterior como algo que no puede ser controlado, pero creen firmemente que el individuo tiene dominio sobre su respuesta interna. Entonces, si Jesús y los grandes estoicos estuvieran juntos, ¿qué dirían sobre nuestra relación con el mundo material? Vamos a imaginar, por un momento, a Jesús conversando con Marco Aurelio, el emperador filósofo. Mientras el primero advierte sobre los peligros de la riqueza y la dificultad de que un rico entre en el reino de los cielos, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza efímera de las posesiones terrenales. Juntos, nos invitan a desprendernos de lo material y a concentrarnos en las verdaderas riquezas del espíritu y del carácter. Pero para profundizar en este diálogo imaginario, examinemos más de cerca sus doctrinas sobre el desapego del mundo material en el próximo capítulo. Imagina una tarde serena en Jerusalén. Las piedras milenarias del templo reflejan la luz dorada del atardecer. En una esquina, Jesús de Nazaret, con su expresión serena y profunda, se encuentra con Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma. Aunque separados por décadas y geografía, un lazo invisible parece unir sus pensamientos. Maestro de Galilea, comenzando, Marco Aurelio, veo en tus enseñanzas una sabiduría profunda, una que resuena en las calles de Roma. Hablas del desapego de las riquezas, mientras que yo he reflexionado sobre la efímera naturaleza de las posesiones terrenales. ¿Cómo ves la relación entre el hombre y sus bienes? Jesús, mirando al emperador con comprensión, responde sinceramente: vos digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El emperador asiente, reconociendo la profundidad del mensaje. En mis meditaciones, responde, que he escrito que muy poco es necesario para una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tus formas de pensar. Las riquezas a menudo son una distracción de esa verdad. Ambos líderes de sus diferentes contextos convergen en un entendimiento común: las posesiones materiales, en sí mismas, no son el problema. El desafío reside en el apego que les conferimos, en cómo permitimos que definan nuestro valor y sentido de propósito. Mientras esta conversación imaginaria se desvanece con la llegada de la noche, surge una pregunta profunda para todos nosotros: ¿qué valor damos a las cosas materiales en nuestra vida? ¿Nos definen o son simplemente herramientas que utilizamos para contribuir al bienestar en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean?
Al igual que en sus lecciones sobre desapego, encontramos resonancia en sus doctrinas sobre el amor al prójimo y el bien común. Sin embargo, no podemos ignorar las variaciones fundamentales en sus visiones y prácticas esenciales. Jesús, con su amor incondicional al prójimo y llamado al servicio, y Séneca, con su énfasis en la virtud y el bienestar de la comunidad, presentan dos perspectivas complementarias. Pero, ¿qué se revelaría si ambos compartieran un momento juntos? En nuestro próximo capítulo, concebimos un diálogo entre Jesús y Séneca, explorando sus similitudes y divergencias, y cómo cada uno abordaría temas como el amor, la sociedad y el propósito del ser humano. En una terraza con vista a un vasto paisaje de olivares y campos dorados, Jesús se encuentra con Séneca, el prominente filósofo y consejero del Imperio Romano. Las sombras del atardecer comienzan a alargarse mientras ambos comparten reflexiones sobre un tema que trasciende generaciones, el amor al prójimo y la contribución al bien común. Séneca, con su voz firme y reflexiva, plantea la pregunta: «He observado, maestro, que tus doctrinas ponen gran énfasis en el amor al prójimo. En Roma, también valoramos el bienestar de nuestra sociedad, aunque a menudo lo vemos a través de la lente de la justicia y el deber. ¿Cómo ves ese amor y cómo puede manifestarse en acciones concretas?» Jesús, reflexionando con una profundidad insondable en su mirada, responde: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que este». Evangelio según Marcos 12:31. El verdadero amor no busca su propio beneficio, sino que se despliega en acciones. A través de este amor desinteresado, se construye un verdadero sentido de comunidad mediante el bienestar de los demás. Séneca asiente y reflexiona: «En nuestras discusiones estoicas, exploramos la idea de simpatía, la interconexión de todos los seres. Veo resonancias con tus palabras en mis escritos. He dicho que el bienestar de toda la humanidad está interconectado. Si hay un beneficio común, entonces está conectado». Parece que ambos estamos hablando de una comprensión más profunda de cómo cada acción individual puede impactar en el propio tejido de nuestra sociedad. Jesús sonríe levemente y añade: «Cada acto de bondad, por pequeño que sea, es como una piedra lanzada en un lago. Las ondas se expanden tocando corazones y vidas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así es el reino de Dios, como una semilla que, aunque pequeña, crece y fructifica en abundancia». Séneca, con una expresión de reconocimiento, concluye: «O entonces, aunque nuestros caminos puedan diferir en sus fundamentos y prácticas, la esencia del amor y la búsqueda del bien común es un hilo que nos une. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de enriquecer y elevar nuestra sociedad a través de nuestras acciones y decisiones diarias». Mientras el sol se pone en el horizonte, dejando un cielo teñido de naranjas y púrpuras, la conversación entre Jesús y Séneca se desvanece, pero su resonancia perdura. Nos recuerda la importancia eterna de la compasión, empatía y amor incondicional en la construcción de un mundo mejor. Y mientras reflexionamos sobre esta profunda conversación, nos dirigimos a otro intercambio de ideas entre Jesús y Epicteto, donde exploraremos sus diferencias fundamentales en creencias y prácticas. El aire se vuelve denso en una sala hipotética, donde, en un rincón, Jesús está sentado con su mirada compasiva y serena. Frente a él, Epicteto, con una expresión reflexiva, el choque de dos grandes mentes que, aunque compartían valores universales sobre la humanidad, la moralidad y el propósito, provenían de diferentes fundamentos de creencia. «Maestro de Nazaret», comienza Epicteto, «a lo largo de mi vida he sostenido que nuestra voluntad está ligada a la razón y que, a través de ella, alcanzamos la verdadera libertad. ¿Qué piensas sobre la naturaleza de la voluntad humana y su relación con la fe?» Jesús, siempre ponderado, responde: «La verdadera libertad viene del conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres». Evangelio según Juan. Continúa: «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Carta a los Hebreos. Epicteto asiente, reconociendo la profundidad de la respuesta. En nuestras reflexiones, mantenemos que la razón, al estar alineada con la naturaleza, nos guía hacia la virtud. La fe, desde mi punto de vista, requiere una suspensión de la razón, y aunque es poderosa, puede desviarnos de la verdad objetiva. A esto, Jesús responde: «Cada árbol se conoce por su fruto». La fe, cuando es genuina, no contradice la razón, sino que la trasciende, guiando el corazón hacia verdades más profundas y eternas. Epicteto, citando una de sus propias lecciones, dice: «No somos perturbados por los eventos, sino por la interpretación que hacemos de ellos». En este sentido, nuestra interpretación del mundo, guiada por la razón, determina nuestro bienestar. El aire en la sala cambia ligeramente, no para la atención, sino para una profunda contemplación. Ambos reconocen que, aunque comparten el deseo de guiar a la humanidad hacia la paz interior y la virtud, difieren fundamentalmente en la forma en que perciben y se relacionan con el mundo. Estas diferencias nos llevan a considerar las raíces teológicas del cristianismo y la cosmovisión estoica. Mientras que el cristianismo sostiene una visión teocéntrica del universo, el estoicismo se inclina hacia una perspectiva basada en la naturaleza y la razón.
Ambas filosofías tienen sus méritos y nos ofrecen diferentes lentes a través de las cuales interpretar y experimentar el mundo. Con este marco en mente, es esencial explorar más a fondo estas diferencias y considerar cómo estas perspectivas pueden enriquecerse mutuamente. En nuestro próximo segmento, nos sumergiremos en la teología cristiana y la visión estoica del mundo, buscando encontrar el equilibrio entre la fe y la razón. La sala, aún impregnada por el diálogo anterior entre Jesús y Epicteto, se llena de un nuevo aire de reflexión. Mientras que la fe cristiana propone un Dios personal que interviene y se preocupa por la humanidad, el estoicismo percibe el cosmos como una entidad racional, una totalidad gobernada por lo que llamaban logos o razón universal. El cristianismo, con su rica teología, nos habla de un Dios amoroso que se hizo hombre en Jesús de Nazaret, en un acto de amor incomprensible, encarnándose para redimir a la humanidad de sus fallas. Es una religión basada en la relación, en la interacción entre lo divino y lo humano, entre el Creador y sus criaturas. Por otro lado, los estoicos ven el mundo como un reflejo de un orden lógico y natural. No necesariamente es un Dios personal el que gobierna, sino una razón universal, un logos que impregna y estructura toda la existencia. Séneca, uno de los estoicos más prominentes, mencionaba en sus cartas a Lucilio: Dios no está separado del mundo, está dentro de él. Esta perspectiva promueve la idea de que vivir en armonía con la naturaleza y sus leyes es el camino hacia la sabiduría y la virtud. A pesar de sus diferencias, ambas visiones pueden complementarse. El enfoque teológico del cristianismo enfatiza la importancia de la relación y la gracia, mientras que el estoicismo, con su enfoque en la autodisciplina y el autocontrol, puede ofrecer una estructura para vivir esa gracia de manera práctica en el día a día. Al final de esta exploración, nos encontramos con una pregunta esencial: ¿es posible combinar las profundidades de la teología cristiana con la práctica y la razón del estoicismo? ¿Puede Jesús, con sus revolucionarias lecciones sobre el amor y la gracia, de alguna manera ser un Mesías estoico? Kevin Rowe, renombrado experto en el Nuevo Testamento en la Universidad Duke, destaca cómo el estoicismo y el cristianismo comparten paralelismos y puntos de convergencia a lo largo de la historia. En el siglo II, Tertuliano se refirió a Séneca como xaepnouste o frecuentemente nuestro, y Jerónimo simplemente lo denominó nuestro. San Agustín, en La Ciudad de Dios, también reconoce la influencia de Séneca. Este cruce entre ambas corrientes es palpable, llevando a una pregunta intrigante: ¿es posible armonizar ser cristiano con ser estoico? Algunos intentan unificar estas filosofías, mientras que otros destacan sus diferencias. Aunque la combinación completa puede ser desafiante, se sabe que un cristiano puede complementar su fe con reflexiones estoicas y viceversa. Josephson, especializado en estudios bíblicos, cita a Séneca al enfatizar la importancia de absorber sabiduría de diversas fuentes filosóficas. Dodson comenta: aunque para mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, estoy convencido de que el estoicismo enriqueció mi comprensión y devoción cristiana. Kevin Bosch, especialista en psicología clínica y autor de Entre el pórtico y la cruz, respalda este punto de vista y añade: durante mi investigación, descubrí sorprendentes similitudes entre las ideas de Epicteto y algunas posturas cristianas modernas en cuestiones como familia y ética reproductiva. Sin etiquetar a los estoicos como cristianos, es innegable que ofrecen perspectivas enriquecedoras para todos. Tanto en las escrituras históricas como en las cristianas, encontramos lecciones paralelas sobre: Número 1. La satisfacción. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado así, tanto para estar saciado como para pasar necesidad. Pablo. Es la actitud, no la circunstancia, la que debe ser evaluada. Debemos investigar si el hombre rico puede estar contento si cae en la pobreza y si el hombre pobre puede estar contento si cae en la riqueza. Séneca. Número 2. Sobre venganza. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Jesús. Solo una mente pequeña responde con la misma moneda. Séneca. Número 3. Sobre la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Jesús. Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para un gesto amable. Séneca. Número 4. Sobre la mortalidad. Piensa en tu fin en todo momento y no pecarás jamás. Eclesiástico 7 versículo 36. Podrías dejar la vida ahora, deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Marco Aurelio. Número 5. Sobre la ansiedad y la preocupación. La preocupación oprime el corazón, pero una palabra amable lo anima. Proverbios 12 versículo 25. Hoy me liberé de la ansiedad, la descarté porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera. Marco Aurelio. Número 6. Sobre el amor, sobre todo, sigan amándose sinceramente unos a otros. Pedro. Sé libre de pasión y aún así sé pleno. Marco Aurelio. Número 7. Sobre la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina parece ser motivo de alegría en el momento, sino más bien motivo de tristeza.
Sin embargo, después produce un fruto apaciguador de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12 versículo 11. Si logras algo bueno con mucho trabajo, el trabajo pasa rápidamente, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Número 8. Acerca de la ira. Y en la ira, no te apresures a enfadarte, pues la ira habita en el corazón de los necios. Eclesiastés 7 versículo 9. No hay nada más ensordecedor que la ira, nada más dependiente de su propia fuerza. Si triunfa, no hay nada más arrogante. Si falla, no hay nada más insensato. Séneca. Número 9. Sobre la quietud. En la quietud, permanece en silencio y reconoce que yo soy Dios. Salmos 46 versículo 10. Cambiar de una acción altruista a otra con Dios en mente, solo ahí hay calma y quietud. Marco Aurelio. Número 10. Sobre los ejemplos a seguir. Sean imitadores de Dios como hijos amados y vivan en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de aroma agradable a Dios. Pablo. Elige a un maestro cuya vida, conversación y semblante expresen el alma, el mismo como tu protector o modelo. Porque debemos tener a alguien por quien podamos regular nuestro carácter, nunca podrás enderezar lo que está torcido a menos que uses una regla. Séneca. Número 11. Sobre amar a los enemigos. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo para beber, porque al hacerlo estarás amontonando brasas ardientes sobre su cabeza. Romanos 12 versículo 20. La bondad es invencible, pero solo cuando es sincera, sin hipocresía ni falsedad. ¿Qué podría hacer incluso la persona más maliciosa si continúas mostrando bondad? Y si tienes la oportunidad, señálale amablemente donde se equivocó, especialmente cuando intenta perjudicarse a sí mismo. Marco Aurelio. Este viaje que acabamos de presenciar, cruzando las arenas del tiempo y la filosofía, nos llevó a contemplar la posibilidad de que Jesús, el Mesías de la tradición cristiana, pudiera haber compartido similitudes con los grandes pensadores estoicos. Ambas filosofías, aunque únicas en sus enfoques y perspectivas, convergen en verdades universales sobre la humanidad, moralidad y propósito. Mientras que el cristianismo se sumerge en las profundidades del amor divino y la relación personal con Dios, el estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para vivir de acuerdo con la naturaleza y encontrar serenidad en medio de las tormentas de la vida. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, nos damos cuenta de que, independientemente de nuestras creencias religiosas, hay lecciones valiosas que podemos incorporar en nuestra vida diaria, como menciona el Evangelio de Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, ya te identifiques con las enseñanzas de Jesús, las reflexiones de Marco Aurelio, o simplemente busques una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo, hay una invitación aquí para vivir con propósito, integridad y un amor que trasciende todas las barreras. No olvides comentar Go Estoicos en práctica para que vea que llegaste hasta aquí.